da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña Óscar Chávez Lanz. Gracias, Óscar, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Claudia, por invitarme otra vez. No, pues definitivamente hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de lo que son los consorcios sexuales y ya estará más adelante Óscar hablándonos de esta visión tan interesante que nos atañe el día de hoy. Y como cada conversatorio, vamos a comenzar con un breve poema alusivo al tema y hoy se llama Decálogo del Amar. Amar es entregarse de una sola a la dulce traición de los instintos, atizar el fuego primigenio, augurándose a la hoguera imperturbable. Amar es encontrar en un torrente de rostros, miradas y suspiros la luz de un solo ser que nos cautiva, con el premio de los goces absolutos. Amar es la pasión definitiva, es incertidumbre y es certeza, es misterio, claridad y duda. Amargo ejercicio de dos almas cautivas en las brumas de un abismo. Amar es la fuerza redentora que nos hace florecer cada mañana, luchar día a día contra el odio, el tedio letal y la costumbre. Amar es dejar en la piel del árbol un vívido recuerdo como herencia y en las hojas de los días dibujados corazones desgarrados por la ausencia. Y pues es anónimo. ¿Cómo ves, Oscar, con este poema que comenzamos? ¿De veras quieres que te diga mi opinión? Tú dila, Mira, Oscar. pues está bonito el poema, ¿no? Pero lo que muestra es una gran necesidad de darle cuerpo a una cosa que se llama amor, amor romántico, ¿no? En este tiempo. Y que pues yo creo que si existiera de verdad no se tendría que propagandizar tanto, no se tendrían que construir discursos y discursos y canciones rancheras y corridos y poemas y películas y todas estas manifestaciones culturales que sostienen esa entelequia que se llama amor romántico. O sea, suena muy bonito, la verdad, ¿no? Es el consuelo contra el tedio. Bueno, está bien, está bien. Si alguien lo siente así, qué buena onda, pero a mí se me hace que es como más bien didáctico, ¿no? Como una especie de, pues sí, de dictado, de norma, ¿no? Constante, constante. Hay que estarla actualizando con productos culturales porque si no, pues se desarma. Esa era mi opinión. Conste que te pregunté. Claro, ¿no? Pues para eso estamos aquí, porque precisamente hoy vamos a romper con muchas creencias que tenemos, con muchos paradigmas en torno a lo que son estas visiones que tenemos de las monogamias y no monogamias. Y pues bueno, quiero presentarles precisamente quién es Oscar Chávez Lanz. En la primaria supo que los hombres por competir mienten todo el tiempo, en particular sobre hazañas deportivas y sexuales. No solo los compañeritos en los patios y pasillos, sino en las mismísimas clases. Así aprendió a dudar y también decidió que de grande iba a saberlo todo. El camino parecía ser la medicina, la psicología o la filosofía. Luego supo que estudiar la carrera de biología lo hizo llegar a esta meta. Lo hizo en la UNAM. Ahí dio clases de genética y de evolución por 3 décadas. Sabía que lo sabía todo cuando casi por accidente tomó un curso de sexualidad humana en IMESEX y descubrió su enorme ignorancia respecto al tema. En consecuencias, tomó ahí, en otros lugares también, todos los cursos posibles y empezó a impartir y coordinar algunos. Luego participó en radio, tele, ya sea como invitado o a cargo de programas. Por 30 años condujo el taller de sexualidad en el Museo del Chopo, Sex Shop. Con otros sexólogos y sexólogas fundó el grupo interdisciplinario de sexología GIS, AC, y para unir al gremio sexológico promovió la formación de Organización Nacional Amplia contra el VIH, MCS, CONGS, por la defensa de los derechos sexuales, FEMES, DEM y SEX, y cuestiones afines. Ha participado en el comité científico de los primeros 9 Congresos Nacionales de Educación Sexual y Sexología organizados por la FEMES. Vive entre árboles, sus hijos que hacen música, lo visitan con frecuencia
Diario llegan ardillas a comer algo en la azotehuela y muy cerca rondan a veces las águilas que le acechan. Detesta el ruido, en especial los antros, comercios y calles citadinas. Viviría muy bien en la selva, escuchando la naturaleza y lejos de la gente. Pues este es Oscar Chávez Lanz. Bienvenido, Oscar. Qué gusto tenerte aquí nuevamente compartiendo y sobre todo que nos hace siempre cuestionarnos, nos confrontas con realidades que se muestran desde esta parte de la biología también. Y pues hoy vamos a hablar de este tema de los consorcios sexuales. Entonces, me gustaría preguntarte de entrada, algunos grupos organizados defienden a la monogamia como la forma natural de relacionarse en los seres vivos, en particular en nuestra especie. ¿Se podría considerar que la monogamia tiene entonces bases biológicas, Oscar, o es un comportamiento o conducta heredable? Mira, la monogamia es uno de los consorcios posibles, de los consorcios sexuales posibles. Y yo quisiera, antes de entrarle ya a los consorcios, solo referirme al término gamia, porque sí resulta un poco confuso. En términos sociales, gamia se refiere a un vínculo que es aprobado, reconocido por algún sector de la sociedad. Digamos, el matrimonio civil, el matrimonio religioso, perteneces a una comunidad o a un país, entonces te casas, eso es gamia. Entonces, monogamia, la bigamia está penalizada, creo, en algunos lugares. Hay lugares donde la poligamia es la forma de relacionarse. No es lo mismo poligamia que poliginia, que también es una fuente grande de confusión. Eh, entonces, gamia, en términos sociales, es una cosa. Pero hablando de biología, gamia se refiere a los gametos, a con quién intercambia gametos, el, o el organismo de la población. Entonces, cuando decimos monogamia, poligamia, poliginia, poliandria, etcétera, en términos biológicos no se refiere a que haya un matrimonio y se vayan a vivir juntos o que se vayan a vivir en bola. No es eso. Se refiere a que hay un periodo del año o dos, pero típicamente un periodo del año en donde hay actividad sexual y cómo se organizan los machos y las hembras en ese periodo es lo que denominamos consorcios sexuales. O sea, son las gamias, ¿no? Eso es desde la perspectiva biológica. Los grupos esos a los que te referías, que dicen que la monogamia es la neta del planeta, la única posibilidad y natural, y etcétera, pues no saben lo que tienen, lo que están diciendo, o sea, no tienen idea de lo que es biología y de lo que no es biología, o sea, realmente su discurso es ideológico, matizado por lo religioso de ciertas religiones eh, del tronco judeocristiano, pero no es biología. O sea, desde la biología no solamente hay monogamia, sino otras posibilidades. O sea, monogamia es el consorcio sexual donde en el tiempo de actividad sexual, pues prácticamente cada hembra fértil consigue un macho, cada macho fértil consigue una hembra y forman parejas y al menos en un periodo reproductivo, esa pareja se sostiene, ah, puede contribuir más o menos equitativamente a la crianza, que tampoco es cierto en general en biología, pero ese es un consorcio. Hay otras especies que tienen otros tipos de consorcio, típicamente la poliginia, que es el consorcio en donde varias hembras comparten a un macho, que es el que hace el servicio de fertilización para varias, les cuesta trabajo, o sea,
desde la perspectiva machista, eurocéntrica, parece pues, muy bonito que está rodeado de hembras ahí pero pues eso es por las frustraciones del antropólogo o del sociólogo europeo, porque en realidad a las hembras les cuesta mucho trabajo lograr que los machos se interesen sexualmente en ellas en muchos casos de poliginia. Sí hay machos que han corrido a otros machos del grupo, pero no es la situación paradisiaca del Pachá ahí con un montón de mujeres a su alrededor y en el placer completo, pues no es así. Es una forma de organización y parece simétrica, pero ya explicaremos en un ratito que no es exactamente lo opuesto. En la poliandria, varias hembras comparten eh, secuencialmente a todos los machos, pero cada evento de actividad sexual, una hembra eh, logra que varios machos copulen con ella secuencialmente. De lo que más puedo hablar es de chimpancés, en donde la que invita a la actividad sexual se va rodeando de machos, no se acercan, no la tocan, no interactúan entre ellos, y ella va moviéndose de un lugar a otro hasta que ella decide irse y al día siguiente vuelve a empezar la misma escena y al otro día tal vez. Eso es poliandria, una hembra que tiene acceso sexual a varios machos. Y la poligamia simétrica sería el caso en el que no haya un orden aparente. Haya algunos organismos que tengan muchas parejas, algunos que tengan pocas, algunos que tengan solo una, eh, algunos que no tengan ninguna posibilidad de aparearse. Eso es lo que llamamos poligamia simétrica. Esos serían básicamente los 4 consorcios sexuales. El asunto no es realmente, si uno lo ve bien, no es tan complicado. Entonces la monogamia no es más que un caso de varios. Y sí hay biología detrás, o sea, sí hay explicaciones biológicas para, digamos, el cambio entre un consorcio y otro en alguna línea evolutiva. Ujú. Muy bien, Oscar. Entonces, cuando hablamos de concepto de consorcio sexual, nos vamos a referir a la forma en la que se aparean, ese periodo de apareamiento. Sí, a cómo se organizan machos y hembras durante ese periodo que se llama estro. En algunas especies no se nota el estro, en otras se nota mucho. Hay algunas en donde los únicos que saben que quién tiene ganas y quién no tiene ganas son los mismos de la misma especie que están ahí cerca. Y hay otros en donde a 4 kilómetros de distancia se nota quién tiene ganas y quién no. Ok. Y hablando un poco como de esta heredabilidad de las conductas sexuales, que comentabas que sí había algunos indicios y que también hay otros que son aprendidos, ¿pudieras como mencionarnos algunos ejemplos de cómo se va dando esta situación de las conductas heredables y de las aprendidas? Mira, ese es un tema que es muy polémico eh, porque mucha gente con gran facilidad asume que puede suponer que tal cosa es biológica y está determinada genéticamente o que tal cosa es aprendida y que no depende de los genes, sino del medio ambiente, de cómo se va construyendo y cómo se va desarrollando. Yo creo que formalmente para poder hacer la afirmación de que algo es determinado por los genes o que algo es plástico, digamos, determinado por el medio, por las condiciones de desarrollo y no tanto por los genes, habría que hacer experimentos precisos en donde se ponga eh, alguna diferencia respecto a la condición natural que nos permita indagar si de veras la cosa, lo que sea, es heredable o no. En ese sentido, medir la heredabilidad de las conductas
relacionadas con los consorcios sexuales no ha sido tan fácil. Para algunos, para algunos casos precisos, sí se tiene un gene, o sea, se sabe que en algunos ratones y cuyos sí hay algún gene que hace que sea más posible que ese organismo, hembra o macho, tenga solo una pareja o que tenga la propensión a tener varias parejas o más correctamente, más claramente, actividad sexual con varias parejas. Pero son ejemplos escasísimos. Pero lo que sí vemos es patrones evolutivos en donde grandes grupos, grandes ramas evolutivas son eh, típicamente presentan algún consorcio sexual en todas las especies de esa rama evolutiva. Entonces, en ese sentido, pues el indicio sí es de que hay una heredabilidad de las conductas. Sin embargo, aunque haya genes, la determinación no es completa. A lo mejor, o sea, no es que rigurosamente si tengo el gene, entonces tengo que tener solamente una pareja y si no muero, o que a fuerza si tengo el gene tenga que tener muchas parejas y, o sea, no es así. No es tan determinado, especialmente en primates, que somos más o menos plásticos en el sentido de que aprendemos, vemos cómo está la cosa en cierto medio y podemos en ese medio buscar las posibilidades para sobrevivir y para tener recursos alimenticios, para tener actividad sexual, para vivir bien, digamos, ¿no? En los primates es más claro eso y en especial en los seres humanos. O sea, vivimos desde lugares en donde nuestras casas están hechas de hielo hasta lugares en donde el calor es absolutamente insoportable. Vivimos cerca del mar, vivimos en las montañas. El recurso puede ser eh, carne o hay pueblos enteros que no dependen de la carne, aunque coman carne de repente. O sea, la plasticidad se refiere a eso. Somos humanos, tenemos básicamente los mismos paquetes de genes, pero tenemos la posibilidad no de adaptarnos, sí de adaptarnos individualmente, pero de encontrarle el modo a muy distintos medios. Este, y bueno, eso es ser plástico. Entonces, dentro de los consorcios sexuales, efectivamente hay plasticidad. Que una especie sea monógama no quiere decir que a fuerza todo mundo en esa especie va a ser monógamo, sino que la mayoría, el patrón general, digamos, es de parejas que son estables, son permanentes en la vida de esas. En el caso de nuestros parientes cercanos, la monogamia se presenta en los gibones, que es una rama lateral que se separó de la rama que viene hacia nosotros hace como 25 millones de años. Los gibones sí son monógamos, típicamente. Son unos monitos, no tienen cola, igual que orangutanes, gorilas, chimpancés y nosotros. Tienen los brazos muy largos, viven en la selva, en los cuartos de servicio, allá en las copas, en el dosel de los últimos árboles de la selva, donde el sol sí da. Hay muchas flores que no vemos abajo en la selva porque pues, están muy lejos, están 30, 40 metros de altura, pero estos viven ahí comiendo de esos frutos, comiendo flores, comiendo hojas, y algo hay en su biología que tiene que ver con que sean monógamos. Son parejas de toda la vida. Si enviuda un gibón o si enviuda una gibona, ya no se reproduce, ya no liga con nadie. Sigue viviendo donde está, pero ya no tiene interés sexual. O sea, el interés sexual es solamente una vez. En esta vida solamente una vez entrega el alma con la dulce y total renunciación. Bueno, así son los gibones.
La Ok. gente no, la gente, los seres humanos somos un poco diferentes. Entonces, ese es el ejemplo de la monogamia en nuestro árbol, que no sé si se vea completo, pero mira, esta es Ujú, una representación del árbol filogenético humano. No le puse fechas porque prefiero la claridad de ver las ramificaciones que la precisión en las fechas, pero digamos, son el que está hasta abajo, que ya no salió en la foto, es el ancestro común de todo el paquete. Es ujú, un monito más parecido a los gibones que a nosotros. Los machos pesan unos 10 kilos, las hembras unos 7 kilos. Sí hay una diferencia grande en tamaño. Y ujú, de ahí hay una ramificación hacia los que son monógamos, que los pinté aquí de blanco, que son los gibones y los siamangs, que son monos de Asia. ujú, Aquí puse las ramas sin mucha precisión, porque son los primeros hermanos separados, digamos, del grupo. El tronco central, que son los que tienen otro consorcio sexual distinto, que es el de la poliginia, los pinté de rosa. Y luego a los chimpancés, bonobos y nosotros los puse en una rama que empieza azul y que nosotros la puntita es ahí amarilla. Entonces, esta es, digamos, la distribución en términos evolutivos de ujú, las especies de primates superiores. ujú, Nosotros, los chimpancés, la F es los orangutanes, la E son los gorilas, y desde la H hasta la L es la familia de los gibones, la familia Ilobatidae. Entonces, lo que ya lo dije, pero lo voy a decir otra vez, el tronco central, la parte central, son especies que tienen machos grandes, mucho más grandes que las hembras, ujú, expulsan a los machos, especialmente cuando son reproductivos, los expulsan del grupo, entonces son todas estas que están en rosa, hasta los fósiles. No podemos saber con exactitud cómo vivían, pero podemos inferirlo a partir de las diferencias, de las semejanzas que tienen con los poligínicos actuales. Entonces, ese tronco central tiene unas coincidencias. Los machos adultos ven otro macho, aunque sea su misma foto, ¿eh? Si les pones un espejo, se pelean con el espejo. Gorilas y orangutanes. Machos grandes, hay un proceso de gigantismo. ujú. Este ancestro de hace 30 millones de años pesaban, digamos, 10, 12 kilos. Los gorilas y orangutanes pesan 150, 200 kilos, o sea, los machos. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, ese incremento de tamaño también es característico de la poliginia, Ujú, porque si solo se reproducen, si corremos a los machos, entonces los machos que se quedan en el grupo, pues son los más grandes, porque son los que no pudiste correr. claro, sí. En términos de conseguir alimento, lo ideal sería correr a todos los machos, porque comen mucho, Ujú, pero algunos no los puedes correr porque son muy grandotes. Entonces, esos se quedan y hacen el servicio de fertilizar a las hembras que quedan. Entonces, son grupos con pocos machos, porque los corrieron a casi todos, y unas hembras fertilizables por esos pocos machos que quedan. Lo característico de esas especies, lo más notable, así como en una foto, es machos muy grandes y hembras chicas. Aquí puse como una transición entre la poliginia, que es esa condición de la que estoy hablando, grupos poligínicos donde hay muchas hembras y pocos machos. Por esta altura más o menos de la transición hay un fósil famoso que les ha gustado mucho a muchos antropólogos que se llama procónsul y que lo ponen como si fuera ancestro nuestro. Está mal puesto, o sea, así no es la historia. Ese es el ancestro de los gibones,
de estos que son monógamos, y efectivamente a partir de un monito donde los machos son mucho más grandes, se empieza a perder esa característica. Y típicamente en los grupos monogámicos, en términos biológicos, los machos son casi igual de tamaño que las hembras o las hembras son más grandes. Entonces, es una característica biológica que nos hace excluir que sean poligínicos. Si los machos y las hembras son más o menos del mismo tamaño, uno puede casi asegurar que los machos no se pelean entre ellos. En el caso de esta rama de la monogamia, no se pelean entre ellos porque no viven en el mismo lugar. Una hembra se sube a las copas de los árboles, ocupa 2 o 3 copas de árboles que estén cerca, invita a un macho y ahí vive esa pareja monógama. Y en las copas de cerca viven otros y luego en las otras copas otros, pero no hay interacciones físicas prácticamente, no se acercan esa pareja con la pareja de al lado, sino que están, sí se comunican, hay ruidos, se ven, se saludan, o sea, sí hay comunicación, pero no hay interacciones físicas. Entonces los machos no se agreden porque no están juntos. Y la diferencia Y la en, daría el tamaño, o sea, esta parte son los vestigios que tenemos de la evolución, o sea, la parte donde hembra y macho son del mismo tamaño apuntaría a ser el consorcio sexual de la monogamia. sí, en este caso sí, pero también se pierde la diferencia de los tamaños entre hembras y machos en la línea que va hacia nosotros. De Australopithecus, que está aquí en esto que puse punteado de rosa y azul, ahí hay una rama que va hacia chimpancés, nosotros y bonobos, que son los Australopithecus. Son un fósil famoso también, ¿no? Lucy, que ya andaba en 2 patas. En la población de Lucy, que está en términos, no sé si se ve la flechita, pero en términos de tiempo está como por aquí, por donde se ramifica hacia nosotros y chimpancés la línea evolutiva. Tanto en Lucy como en Procónsul, todavía los machos tienen los colmillos más grandes, aunque el tamaño ya sea más o menos parecido entre machos y hembras. Los machos de la población donde está Lucy, porque son como 70 cráneos, podemos distinguir cuáles son machos y cuáles son hembras por los colmillos, porque la cara es distinta. Y los machos se ven más gandallas, digamos, ¿no? Se ven más agresivos, están colmilludos. Pero ahí la razón para perder la diferencia de tamaños es otra. Ahí ya dejan de competir porque cambian de alimentación. Acá cambiaron de lugar de residencia hacia la monogamia. Acá cambiaron de alimentación, pero el resultado en los dos casos es que separarse de la línea poligínica donde los machos se pelean entre ellos va reduciendo la diferencia de tamaño entre machos y hembras. Eso nos indica con claridad que el rasgo que está siendo mantenido por selección natural es la diferencia en tamaños. Y cuando esa presión de selección cesa, entonces empiezan a emparejar los tamaños de machos y hembras otra vez, sea por el lado de la monogamia o sea por el lado de la poliandria, que es esta otra ramificación que va hacia nosotros. Nosotros no venimos de grupos donde los machos se pelean por las hembras. Sí se pelean y se matan, o sea, tampoco son angelitos, pero la, el motivo de la pelea no es estarse peleando por pertenecer al grupo, como en gorilas o en orangutanes, sino otras cosas, lo que sea, ¿no? Que caen gordos. Pero las hembras no toleran que los machos se peleen. En chimpancés o bonobos, si un macho empieza a ponerse hostigoso, o si corre a otros, o si quiere agandallarse a la hembra, o si quiere que la hembra no se acerque a otros machos, lo corren. Simplemente la hembra dice, ah, sí, pues agarro mis canicas y ya me voy, no quiero jugar contigo, y punto.
y ese macho no se reproduce más, no tiene acceso al resto de la población. Ujú. ¿Y nos podría un poquito como hablar de esta explicación evolucionista de las condiciones en que aparece o cambia este consorcio sexual? Sí, no, yo creo que usando las menos diapositivas posibles, mira, aquí quise representar los 4 consorcios básicos, digamos, ¿no? La monogamia, donde cada hembra tiene un macho, de las que son reproductivas. La poliginia, donde hay machos dominantes, macho alfa, dicen, no sé, la terminología gringa porque es la que prevalece, pero bueno, hay un macho que generalmente es más grande que los otros, hay machos que son excluidos del grupo, no de las hembras, sino del grupo completo. O sea, el grupo es uno o pocos machos y muchas hembras que van ocupando lugares de forrajeo, son herbívoros todos, ¿eh? Esa idea de que ser vegetariano vuelve a la gente muy pacífica, pues es una idea bastante poco fundada, para no decir adjetivos feos, pero los gorilas son herbívoros, o sea, esos no comen carne. Entonces son grupos de forrajeo, o sea, llanuras o cerros en donde se comen la hierba, y hay muchas hembras y algunos machos fueron corridos. Entonces hay grupos de machos por ahí, por fuera, que están constantemente acercándose a la otra población, los vuelven a correr, el macho gigante ahí haciendo despliegues para que los otros se espanten, se espantan, se van, etcétera. O sea, es la dinámica conocida a la que aspiran gringos, franceses, alemanes, o sea, todo el machismo eh, Ujú. perfil europeo se basa en esas ideas de machos peleando contra otros machos, ¿no? Y eso es, culturalmente es nefasto, se Ujú. recoge después en la Ilíada, en la Odisea, o sea, todos esos machos son machos peleándose con otros machos, traicionando, mintiendo, robando, etcétera. Ese es el arquetipo occidental y no nos hagamos tarugos, pues. O sea, el machismo está ahí engranado en la cultura desde hace puta, 26, 28 siglos, ¿no? Ujú. Bueno, esa es la poliginia. Hay muchas hembras y pocos machos. La poliandria es un poco distinta. Hay una hembra que está fértil, la que está ovulando, esa tiene acceso a todos los machos del grupo, Ujú. pero cuando ya no está fértil, es otra hembra la que tiene acceso a todos los machos del grupo. Y luego cuando esa ya no está fértil, es otra hembra la que tiene acceso a todos los machos del grupo. Entonces, en términos funcionales, en realidad la poliandria, que está descrita aquí en este dibujito resumidamente, en realidad funciona como poligamia simétrica, porque finalmente cada macho puede tener acceso sexual a todas las hembras del grupo y cada hembra puede tener acceso sexual a todos los machos del grupo. No más que las hembras van como de una por una, invitan a los machos, los, cada macho se acerca nada más. El, es chistoso ver las descripciones porque el antropólogo o el biólogo, el etólogo, mide ahí a qué distancia llegan los machos. Entonces, si se acerca a menos de 7 metros, entonces la hembra se va. Entonces, los machos ya saben que se pueden acercar para que los vea, pero no acercar mucho, porque entonces ella se va y ya y se quedaron vendiendo agua a todos. Entonces, no le echan montón, sino que se van acomodando y ella está con uno, está teniendo una cópula y está viendo a los otros y cuando otro le gusta, deja ese que a veces ni siquiera ha eyaculado y se va con el otro, mientras está con ese otro está viendo, puede ser que haya otra erección en otro lugar, entonces se va con ese otro y así ella es la que se está moviendo del lugar y los machos no interactúan entre ellos ni se acercan
con intenciones de forzarla de algo que se viera como una relación impuesta, digamos, ¿no? Y insisto en eso porque algún amigo mío hizo toda una conferencia, nada más basándose en que pues, en la poliandria son muchos machos y una hembra, pues la han de violar. Pues no, no la violan. No, no es así. Ella es la que decide, ella decide con quién. Si están ahí 8 machos y solamente 3 le caen bien, pues solo con esos 3 se va y los otros quedan nomás viendo. Claro. El, a veces se masturban los machos, porque su excitación es tal que se masturban, pero ella no se acerca, de todas maneras. Mm. Bueno, esos son los consorcios. Decíamos que los monógamos de nuestra familia cercana son los gibones, Ujú. que son la rama asiática, la que está ahí en blanco, familia Ilobátide, y en ese árbol también podemos poner a los fósiles. Ujú. Algunos fósiles los puse como ejemplo. Este es procónsul, el que te decía hace rato. Sí. Ya los machos son más cercanos al tamaño de las hembras que en el ancestro, que es Egyptopithecus. Procónsul es como el ancestro de ese paquete de monógamos. Por el otro lado está un paquete de los que se llaman Ramapithecus, ramapitécidos. Y de ahí salen orangutanes, gorilas, y de una rama tardía salimos nosotros. Quiero insistir en esta G que está aquí, que es Gigantopithecus, por una peculiaridad y también por hacer una aclaración, porque hay un error muy común en la cabeza de la gente, incluso de biólogos, no nomás de gente común que ha oído de biología nomás de lejos. Gigantopithecus vivió de hace 0.8 hasta hace 0.1 millones de años, más o menos. Ujú. Está ubicado acá. Ujú. Es poligínico, pues los machos son mucho más grandes que las hembras. Es como un orangután, pero grandotote. Mide más de 3 metros de alto si se parara en las dos patas. O sea, es un animal, no. En la poliginia, la explicación de por qué unos machos son expulsados del grupo tiene que ver con el recurso. En Ujú. este caso, el recurso alimenticio. En otros recursos son cuántas cuevas hay en el fondo del charco donde viven estos pescaditos o cuántos nidos puedo hacer. O sea, el recurso puede ser muchas cosas, ¿no? Alimenticias, sustancias en el suelo, etcétera. En este caso es muy claro porque es el alimento. Entonces, si falta alimento, ¿a quién corro Mm. en el grupo? ¿De quién puedo prescindir? Y los que son prescindibles son los machos adultos. Claro. Porque si hay 10, pues hay fertilización. Pero si Ujú. hay 2, también hay fertilización. O sea, los machos no servimos para nada. Sobramos en los grupos. Por eso hay que hacer tantos cuentos como el poema que pusiste. También hay muchos cuentos de explicaciones de por qué existen los machos, ¿no? La Ujú. erodicidad, el patriotismo, etcétera, ¿no? Los mesías, los salvadores, los dioses mismos, ¿no? O sea, la explicación de que exista lo masculino Ujú. también se tiene que estar dando y dando y dando en la cultura. Y si uno encuentra tan repetido eso, pues es que no es tan natural. Por Claro. eso se hacen tantos cuentos. Si fuera natural, no tendrías por qué hacer tantos cuentos respecto al machismo como se hacen ahora en el sistema patriarcal. Pero entonces, volvamos a Gigantopithecus, porque a mí se me hace que es muy interesante el asunto. Entonces, estamos hasta acá abajo, hace 30 millones de años en el Mioceno. Falta comida. Los grupos que expulsen a los machos sobreviven. Mm. Los grupos que no expulsen a los machos, pues tienen riesgo de morirse de hambre todos, porque si no hay comida suficiente para los demás, ni para mí, pues es posible que se debilite todo el mundo y que se extinga ese grupo local.
¿Cómo Entonces, se los grupos decide? donde hay expulsión de machos son Ujú. los grupos que sobreviven. Sí, perdón. ¿Cómo se decide esa expulsión entre machos? ¿Cómo saben a quién expulsan? No se decide, simplemente si hay la propensión a pelearse contra otros machos, se ¿Quién gana? pelean y los más chaparritos se tienen que ir y Ujú, los más grandes se quedan. O sea, no hay una decisión, digamos, consciente, ujú, sino que pues hay que reducir el grupo. Si en un grupo decidieron que para reducirlo nos vamos a agarrar a chilucazos entre todos y se van los más débiles, o sea, ancianas, ancianos, menores de edad, adolescentes y hembras, pues ese grupo se extingue. ujú, Si en otro grupo la decisión es de otro modo y solo se excluye a los infantes, por ejemplo, pues ese grupo se extingue también porque los infantes son indispensables para el reemplazo en la población. ujú, Pero en los grupos en donde la conducta se especializa en correr machos, ujú, entonces esos grupos sí sobreviven porque los machos no servimos para nada. ujú. Ok, permanece. Y generación tras generación los machos van siendo más grandes y tienen descendencia solo los machos más grandes y por lo tanto son más grandes a la siguiente generación y luego a la siguiente generación son más grandes, pero los machos tienen hijos e hijas. Ujú, Entonces también las hijas son más grandes. ujú, Y si son más grandes, entonces los hijos de esas hijas grandes van a ser también más grandes y entonces es un proceso acumulativo que de 8 o 10 kilos en Ejectopithecus, vamos en 200 kilos en los orangutanes o en Gigantopithecus, 300 o 400 kilos. ujú, Entonces, parece muy natural y entonces es un éxito ser grande y es el triunfo y es Make America Great Again, etcétera, ¿no? O sea, todo es el ser gorila, ser acá, ¿no? Jugar fútbol americano o jugar básquetbol y romperle el hocico a todos los posibles. Eso no es natural. ok. Ujú, Pero en esa secuencia, lo que está ocurriendo del lado de esa selección de los más grandes es terrible, porque si teníamos dificultades allá abajo para encontrar comida, más. 10,000 años después somos más grandotes y Ujú, necesitamos más comida. Entonces necesitamos correr con más intensidad a algunos machos del grupo o a todos los posibles y quedar uno o dos. Y si pasa más tiempo, entonces es más intensa la necesidad de correrlos porque necesitamos comer más. ujú, Entonces, es un proceso nítido de selección natural, de ejemplo de libro, que conduce a la extinción, porque llega un momento crítico en donde ya con, una, con un invierno más frío, en donde se produjo menos vegetal, o con un incendio en el bosque, se extingue todo el mundo, porque con tantita comida que falte, ya no hay quien sobreviva. Entonces, Egyptopithecus se extinguió hace poco, hace 100,000 años, 120,000 años. Y esa extinción, quiero hacerlo muy claro, es un ejemplo de que la selección natural puede conducir a que se extinga una especie. O sea, la selección natural muchas veces se menciona como un mecanismo soteriológico donde las especies sobreviven. Y pues no, sí sobreviven un rato, pero a veces las condiciones que van produciendo son tales que finalmente se extinguen. Y ese es el ejemplo de Gigantopithecus. Pero en todo el camino de Gigantopithecus para atrás, son machos peleándose contra machos, machos peleándose contra machos, ujú, y el que sean más grandes los machos es un residuo de ese proceso. ujú, En una ramita lateral aparece Australopithecus. En algunas son varias especies, es un género, son unos monitos, Lucy es uno, Australopithecus afarensis, pero hay otros Australopithecus más grandotes, más chicos, y sí se nota que en algunas especies
En algunas especies, perdón, Salud. los machos son más grandes que las hembras y en otras especies ya las hembras y los machos son menos distintos en tamaño. Ujú, ¿Qué nos indica eso? Pues que algo está pasando, pero ujú, los machos ya no se pelean entre ellos. ujú. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? También lo sabemos. Perdón, si quieres editas No, no, no los pasa nada. estornudos y los soplidos de la nariz, pero No o sea, pasa nada. los dejas ahí al fin. A mí no me da pena que se vean. A ver, entonces, ¿qué rayos está ocurriendo aquí con Australopithecus? ¿Por Ujú, qué empieza a perderse la diferencia en tamaño de machos y hembras hacia nosotros? ujú, Porque acá se incrementó, o sea, desde hace 30 millones de años hay un proceso constante de aumento, pero por un lado en Procónsul y por otro lado acá en Australopithecus, que es donde estábamos, también se está perdiendo el tamaño. ¿Qué ocurre? Ah, pues podemos investigar sólidamente, ¿eh? No suponer. Este asunto, aunque parece relatado así como cuento, cada ramificación y cada cambio está bien documentado por alguna investigación. O sea, no es nada más de que se me ocurre y ujú. como me llamo, lo que sea, entonces impongo no, eso pasa en la sociología o en otras cosas, pero en biología no pasa eso. Entonces, investigando qué ocurre en esta ramificación azul hacia nosotros, lo que encontramos es que hay una diferencia en la alimentación. Ujú, ¿Cómo sabemos eso? Pues por las huellas que deja el alimento en los dientes. Eso es algo muy interesante porque podemos hacer catálogos. De ujú, hecho, la primera que se le ocurrió esto fue a una chava en una reserva, creo que en Nairobi o algo así en África, porque, bueno, es una reserva de la biosfera, pero no alcanza la comida, entonces los biólogos llevan comida, pero no saben bien quién se está comiendo la comida que llevan, porque la llevan para mantener a los grupos de chimpancés y de gorilas o de venados o lo que sean, pero no saben bien quién se está comiendo qué. Entonces a esta chava se le ocurrió hace 40 años hacer un catálogo de fotos al microscopio electrónico de los dientes de los animales en la reserva, de los cadáveres. Y entonces, pues sí, hay los que son comedores de hojas, ujú, tienen un desgaste muy fino, como muy pulidos los dientes, no tienen rayones. ujú, Los chivos, los que comen, se comen toda la planta y sacan la raíz del piso y se la comen también, tienen unos rayones brutales, porque ya cuando empiezan a comerse la raíz, pues vienen arenitas finas de sílice que sí rayan los dientes. Entonces, al microscopio electrónico podemos ver con mucha certeza si lo que comía ese que encontré ahí muerto hace 30,000, 40,000 o 1,000,000 de años, ¿qué ujú, comía? ujú, Y en relación a la diferencia con los carnívoros, también es muy clara. Los carnívoros tienen un cierto desgaste porque al morder al otro se rompen los huesos se pueden clavar entre un diente y otro y ahí quedarse mucho tiempo. A todos los que comemos carne nos ha pasado de repente que una astillita se queda ahí entre una muela y otra y eso produce un cierto daño distinto a los que comen carroña. ujú, Los que comen carroña tienen el desgaste propio de comer carne, con los huesitos, etcétera, pero además, muchas veces el cadáver ya lo cubrió la tierra o le cayó polvo, entonces cuando me lo como también se me rayan los dientes, como ocurría con los que comían raíces. Entonces, sabemos bien qué podrían comer. Y lo que ocurre aquí en Australopithecus
Y en esa línea que va hacia nosotros, hacia chimpancés, bonobos y nosotros, es que ya no comen solo hierbas, sino que empiezan a incorporar proteínas animales a su dieta. Ujú, O sea, acá está el tronco poligínico donde los machos corren a otros machos, es una tensión constante en el grupo. No me puedo acercar al grupo donde hay hembras si no soy uno de los machos dominantes. Si soy un macho dominante, entonces tengo que estar expulsando a otros todo el tiempo. Este, entonces, ¿qué tal si comemos otra cosa? ujú, Los ujú, gibones decidieron, bueno, vamos a comer a otro restaurante en donde no esté tan violenta la cosa. Entonces se van a la azotea, hay menos comida, pero pues son chiquitos, o sea, no ha pasado este proceso de incremento de tamaño. Entonces son animales más o menos chicos, 8, 10 kilos, 20 kilos cuando mucho. Les alcanza la comida que está ahí arriba y ujú, dejan la pelea, la tensión de machos contra machos. Y en el caso de la rama hacia nosotros, aunque vivamos ahí cerca, pues aprendemos a comer chapulines, hormigas, ujú, ratas, otros mamíferos pequeños, otros monitos. Y entonces el cambio en la dieta hacia comer básicamente carroña, porque Australopithecus y Homo en un principio, las marcas en los dientes indican que comían carne podrida. ujú, ujú, Otro dato que es muy bonito y muy sólido. En las cuevas donde hay Australopithecus y Homo, ujú, en las cuevas donde se engendró la humanidad hace 5, 6, 10 millones de años, hay huesos de herbívoros grandes, pero no todos los huesos. Principalmente hay huesos largos. No hay espinazos, no hay cráneos, lo que hay son piernas, chamorros. ¿Por qué? O sea, ¿por qué está esa selección? Encontramos una cueva que está habitada por Australopithecus y Homo porque sí vivían juntos, compartían la habitación. La misma cueva vivían dos especies de homínido de las que venimos, ujú, posiblemente tenían relaciones sexuales entre ellos, además, ujú. eso es casi indudable. Pero lo que encontramos no son cadáveres completos, sino que son huesos largos. Ujú, Por supuesto que el gringo antropólogo dice, es que son armas, ¿no? ujú, Porque hasta empieza así, 2001, decía del espacio, ¿no? Agarra un fémur y entonces, ¡pum!, lo avienta y empieza la guerra y esa es la historia de la humanidad. Bueno, es la historia de la humanidad de los imperios, ¿no? La de los ujú, gringos, pero no es la historia de la humanidad, de toda la historia de la humanidad. Entonces, si no es por pelearse, ujú, además es bastante idiota alguien que piense que agarrando a huesazos a alguien es mejor que agarrarlo a palazos. ujú, Es absurdo, hay muchas maderas que son mucho más resistentes que los huesos para pelearse. O sea, si la idea fuera pelear, pues no voy a cargar un hueso largo, le voy a quitar todo para después tener un arma, es absurdo. ujú. Mejor corto un árbol y ya tengo una macana. Hasta Hércules tiene una macana que es de un árbol, no es de un hueso, de un fémur, de alguno de los monstruos que mató, es un tronco de árbol. Los Claro. árboles son mucho más eficaces para hacer armas que los huesos. Entonces, ¿por qué rayos hay ahí? Pues fíjate que en los huesos largos hay marcas de la piedrita que usó. Australopithecus también usaba piedras, Ujú, raspadores. Ya la industria lítica avanza mucho con el género Homo, pero Australopithecus también usaba herramientas. Entonces se ve el raspón de donde le estuvo quitando al hueso, tomó el huesito y le estuvo dando con la piedrita para quitarle la carne y para dejar el hueso limpio, o a veces romperlo y comérselo de adentro. ujú, Pero también encontramos las huellas de los colmillos del dientes de sable. ujú, Entonces, el mismo hueso largo ujú. tiene huellas de humano y huellas de un carnívoro grandísimo comparado con nosotros. Que Son trajo más que esos los tigres huesos a la actuales, cueva, que trajo en esos las mismas cuevas. huesos.
pero no encontramos los huesos del diente de sable muerto ahí. mm, Entonces el diente de sable entraba a la cueva a tratarse de robar la comida. Ah, esa es la versión gringa. Entonces hay que defenderse, hay que hacer fogatas contra el tigre. Pues no, fíjese usted que no, no es así. Porque cuando revisamos muy de cerca la marca que dejó el, la piedra y la marca que dejó el colmillo en los lugares donde se cruzan, se ve con claridad que la primera marca fue la del colmillo mm, y que la marca de la piedra entra por el canalito del colmillo y sale. ujú, ¿Qué quiere decir eso? Pues que el primero que mordisqueó el hueso fue un tigre, dientes de sable. ujú, Y después el humano le quitó el resto de la comida. O sea que le robó un cacho del cadáver que había matado y ujú, se lo llevó a su cueva. ujú. Y no está fácil robarle un cacho de cadáver a un tigre de dientes de sable, ni va a salir así tan fácil de que paso, agarro y me echo a correr como los robos de monederos y carteras en el metro o en los mercados. No, no, eso no se puede, porque la pierna está agarrada con el resto del cuerpo. Claro. Entonces solo la puedo arrancar si ya está medio podrido el cadáver. Ahí sí puedo jalar. Y no me voy a llevar un cráneo que no tiene nada de carne. Lo que me Ujú, voy a llevar es algo que tenga carne, piernas, chamorros. Por eso en las cuevas hay esa selección. Pero entonces, ya resumiendo todo este choro, de del grupo de poligínicos, machos grandes, gigantismo, etcétera, al grupo nuestro de poliándricos, lo que determina ese cambio es un cambio en la dieta, empezar a comer carne. ujú, Y esa comida de carne requiere, para encontrar el recurso, de grupos más grandes. ujú. Si yo como pasto, no necesito buscar mucho. Levanto la cabeza y veo verde y ahí está y el pasto no se va a echar a correr. Claro. En cambio, si lo que como es carne, siendo herbívoro primero, pero si lo que empiezo a comer es carne, pues entonces tengo que andar buscando dónde está el cadáver o dónde está el hormiguero o dónde está el termitero o el avispero para poder ir y obtener ahí el recurso. Entonces, mientras más grande es el grupo en el que estoy, Más posible. más fácilmente alguien encuentra algo, ¿no? Como dicen los policías, van peinando la zona, ¿no? Así, disque, ¿no? Entonces van, Conviviendo, conviviendo ojalá y que lo medio de hicieran y tiempo. no tuviera la gente que andar buscando el cadáver de su pariente con Ujú, sus propios recursos, en vez, lo debería hacer la policía, claro. el Ministerio Público, no la gente que perdió a un pariente. Pero bueno, disque, peinan la zona para encontrar lo que sea, y es lo mismo que hacen los chimpancés. Son los grupos de gorilas en la selva, Ujú, bueno, no en la selva, en las praderas en donde viven, son de 10 gorilas, 15 familias chicas, 15, 8 gorilas. Esa es una tribu de gorilas típica y rodeada de grupitos de machos a los que corrieron. Pero los chimpancés son 300 animales. O sea, es una banda enorme que va recorriendo la pradera. Unos encuentran el cadáver de un chivo ahí, entonces hacen señas, van, todos comen y se regresan a buscar más. Otros se encuentra un hormiguero, entonces hace unas señas, llegan, se comen las hormigas y se vuelven a repartir. De ese modo se encuentra el recurso. Los biólogos dicen, es un recurso de grano grueso, está concentrado en algunos puntos, ujú, al revés que el recurso vegetal que es de grano fino, está repartido uniformemente. Entonces, digamos, yo no sé si está claro porque fui muy rápido, pero esa es como la historia evolutiva que se ve en este árbol ujú, y coinciden los consorcios sexuales con claridad con muchas otras características. Si contamos los cromosomas de cada uno de estos grupos, coincide que el mismo número de cromosomas está en un grupo
si contamos, si buscamos alguna sustancia, si buscamos lo que sea. Ujú, Este es un esquema muy sólido, es robusto y es estable. claro. Así es lo que decimos, ¿no? Y bueno, como en cualquier caso, encontramos semejanzas y suponemos que las semejanzas se deben al parentesco, como ocurre en todos los niveles, ¿no? Te Ujú, pareces a tus primos porque tienes genes que son los genes mismos que tienen tus primos, ¿no? ujú. Entonces, Entonces, maestro, en esta convivencia que tenían en esos grupos mayores, digamos que tienen más contacto y eso es parte también de lo que va generando comportamientos de acercamiento entre ellos. sí, de solidaridad. O sea, Ujú, de las especies más cercanas, no son angelitos, insisto. Ahí están los textos de Franz de Waal. Puede ujú, haber violencias brutales entre machos y entre, pero no son por correr a los otros machos. Son ujú, por dinámicas que incluso es muy posible que se deban a los investigadores, porque ujú, los investigadores llegan a avientar una caja de plátanos para que se acerquen el grupo y poderlos investigar, poder ver qué hacen. Si entonces el otro grupo de chimpancés que está ahí cerca se enoja porque le están dando de comer a esos, van, les quieren robar la comida, empieza un conflicto. O sea, no es tan natural la violencia y hay guerras entre chimpancés que han durado años, años. En algunas de las reservas ya se sabe que la banda tal y la banda tal no se pueden ni ver porque se matan cuando se ven. Pero no es a lo que me refiero a la competencia. ujú, Entonces, si quieres, hacemos un resumen aquí de, ujú, en la monogamia, el estro no se nota, ya lo había mencionado, nomás lo pongo como resumen, ya lo había dicho. No se nota el deseo de las hembras o la disponibilidad de las hembras para la actividad sexual, no se nota. Se ujú, nota ahí en cortito, pero pues, si vivo con la pareja y quiero tener actividad sexual, pues nomás le doy un codazo y ya está. O sea, no es no tengo que andar buscando. claro, Los machos y las hembras son casi del mismo tamaño o las hembras son grandes. Y ujú, sí parece ser genético porque es de por vida. En los zoológicos usan con otras, incluso con otras especies, pero o intentan, pero en condiciones naturales parece ser de por vida. Los viudos y las viudas no, no se vuelven a parear y esa es la rama monógama. ujú, Nosotros no estamos en esa rama. En la poliginia, los poligínicos del grupo son orangutanes. Aquí en medio está una orangutana, aquí la de arriba a la izquierda es otra hembra. Este es un macho, los orangutanes tienen alrededor de la cara esta acumulación de grasa que hace que se vean las caras como redondas, así muy grandotas. ujú, Y los gorilas, pues aquí en medio está un macho y una hembra para comparar los tamaños. Es mucha la diferencia en tamaños. Aquí hasta abajo se ve un grupo de gorilas, algunos machos jóvenes o algunos machos grandes y muchas hembras alrededor. ujú, Esos son los que son poligínicos, ujú, muchas hembras. Y aquí está lo que les decía. Imaginemos que hay un gene que hace que me caiga gordo otro de mi misma especie y que lo corra. Entonces, ¿a cuál corro cuando ujú, falta el recurso? ¿Corro a los viejitos y las viejitas? Bueno, en las otras especies casi no hay viejitos y viejitas, se mueren. En los ujú, humanos sí. Corro a los mayores, hembras o machos, corro a los jóvenes, etcétera. Bueno, si corro a los infantes o a las hembras de ujú, cualquier edad, el grupo se extingue. Los únicos que puedo correr sin que se extinga el grupo son jóvenes machos y adultos machos. ujú, Y eso conduce a que los machos sean más grandes que las hembras, que es una rareza. ujú, Según datos de Steve Gould, que yo creo que sí es, si no el biólogo más importante del siglo XX, uno de los biólogos más importantes del siglo XX en el área de la evolución,
Solo el 3% de las especies donde hay diferencia en tamaño son de machos grandes y no hay ninguna otra explicación. Ujú, Esto de que son grandes para defender al grupo y no sé qué es una soberana tontería. Al ujú. grupo lo defienden los que sean grandes. Si las hembras son grandes, ellas defienden. Si los que son grandes son otros, esos son los que defienden. O sea, no son grandes para defender, sino al revés. Defienden porque son grandes. Sí. Y quién sabe si les dé mucho gusto donde vas a aventarse el tiro. Pero lo que es una generalidad en la naturaleza, no una rareza, es que las hembras sean grandes. Eso, de cada 30 especies donde hay diferencia, en una son machos grandes y en las otras veintitantas las hembras son grandes. O sea, lo típico en la naturaleza es que las hembras sean grandes. Hay cientos de especies donde los machos son atrofiados, son seres a veces hasta microscópicos y Ujú, las hembras sí interactúan con el medio ambiente. Entonces, en la poliginia, al expulsar a los machos más chicos, ocurren dos cosas que había mencionado. Los machos son más grandes que las hembras, eso es inmediato, y a lo largo del tiempo el gigantismo. ujú, Van aumentando en tamaño y eso se ve en muchas líneas de fósiles, en los caballos, en los primates nuestros, ujú. Y eso hacía que requirieran más alimento y entonces ya viene la parte y, de... y en el caso extremo, pues la extinción, como en Gigantopithecus, ¿no? Y ese es el eje central de nuestra rama. Y hay muchos mitos de gigantes. Ujú, Gigantopithecus se extinguió hace muy poco, hace 100.000 años. Hace 100.000 años ya los seres humanos hablábamos, comunicábamos, teníamos historias. Entonces, muchos de esos cuentos de gigantes que atacan a los humanos y que no sé qué, puede ser que tengan su origen en Gigantopithecus, ujú, en Asia. Bueno, la poliandria es el otro consorcio, ya hablé, nomás voy a resumir así ordenadamente. Los que son poliándricos en nuestro grupo son chimpancés y bonobos, típicamente, nosotros también, pero digamos, de los otros, chimpancés y bonobos, una característica muy notable es que a las hembras se les nota con toda claridad, incluso morfológicamente, el deseo sexual. ujú, En los grupos poliándricos, los genitales se ven muy grandes. Este es una chimpancé, en las bonobas es más notable. ujú, Estos son los testículos de un chimpancé macho. ujú, Para disgusto de los freudistas, los bonobos tienen relaciones sexuales de frente. Sí se ven las caras. No ujú, es un rasgo humano el de tener relaciones sexuales viéndose la cara. ujú, Y este es un primo mío que se coló aquí la foto nada más por... Bueno, entonces en la poliandria, una hembra que quiere se tira a todos los machos que quiere de un jalón, ujú, pero a la quincena siguiente es otra hembra, a la quincena siguiente es otra, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, lo que podemos observar en una especie que nos hace suponer que es una especie poliándrica, aunque ya se haya extinguido, aunque nomás veamos los fósiles, sería que el estro es muy visible, para eso sí necesito que estén vivas, ujú, que el estro sea asincrónico, porque si todas las hembras están fértiles el mismo día, pues se hace un relajo, porque entonces todos los machos y todas las hembras tendrían actividad sexual simultánea y eso puede reducir la fertilidad. Y algo importante es que no compiten entre ellas. O ujú. sea, está una que está fértil y sus vecinas dicen, bueno, pues esta es la que le toca y se tira a todos los machos del edificio. Claro. Ujú, Estos son bonobos. Si en la hembra de chimpancé se notaba el estro, en ujú, los bonobos se nota mucho más. Estos crecimientos son los labios menores de las hembras. ujú, Aquí son sincrónicas porque son bonobos, no son chimpancés. Pero si uno ve las imágenes, se ven todas las vulvitas ahí. O sea, es porno de, de bonobo, pero están todas dispuestas a la actividad sexual. Y la actividad sexual, a diferencia de los humanos, a diferencia de otros,
se parece a la de los humanos porque tiene otros significados de cohesión del grupo. Mm, La, la, la actividad sexual no mm, indiscriminada, digamos, ujú, encontrarse con alguien y un leve agasajo erótico, y luego con otro y otro leve agasajo, lo que sea, un beso, una caricia en los genitales, un abrazo, eso da cohesión al grupo y eso es característico de los bonobos y ujú, posiblemente de los seres humanos mm, antes del judeocristianismo, digamos, ¿no? ujú, En los grupos poliándricos, en ellos, los testículos son muy grandes. ¿Por qué? Pues porque cada hembra tiene relaciones sexuales con 4, 5, 7 machos de un jalón. ya, Entonces, ¿de quién es el embarazo? ujú, Pues del que puso más espermatozoides. Y ujú, los espermatozoides se producen en los testículos. mm, Entonces, mientras más espermatozoides pongo, más posibilidades tengo de que esos genes pasen a la siguiente generación. Entonces, mientras más grandes sean los testículos, ujú, más posible es tener descendencia. Entonces, no es algo que se piense y que se razone, simplemente los que pusieron más espermatozoides tienen más hijos y así generación tras generación. Entonces, si encuentro en una colección de ratones, venados, lo que sea, testículos mucho más grandes que los de los otros de las especies cercanas, esa ujú, especie seguramente es poliándrica. ujú, ujú, Otra característica de las especies poliándricas es que se eyacula rápido, porque si la hembra decide dejarme a medio ujú, asunto, pues entonces, si no he eyaculado, ya no compré boleto para la siguiente generación. ujú, Entonces, la eyaculación rápida es otro rasgo de la poliandria. Y ujú. los machos no compiten entre ellos, también eso es muy importante. No compiten por la cópula a las hembras. Por otras cosas, puede que sí. Esperan su turno, ser seleccionados por la hembra. Esperan su turno, sí, efectivamente, le muestran la erección ahí a la hembra hasta que se anima. Si yo encuentro algún animal que tiene los testículos muy grandes, como este tipo de murciélago, zorro volador, les dicen, Ujú, puedo estar seguro que es una especie poliándrica, aunque nunca los haya visto tener relaciones sexuales. Bueno, entonces este es el resumen, digamos, si quieren hacer la captura de pantalla y clic para poderle seguir. Ese es el resumen de lo que ocurre morfológicamente en cada consorcio o conductualmente. ujú, Y nosotros estamos ubicados en el último rabo, ¿no? A ujú, partir de una especie que es poligínica, hay un gorilas y orangutanes actuales. La primera rama es hacia la monogamia, son los gibones asiáticos, y luego hacia la poliandria de nosotros. Pero hay otro dato. Bueno, yo sí quisiera insistir. La monogamia humana no es natural, es ujú, un producto cultural. ujú, Entonces, imaginemos qué pasa. Si en una especie que es poliándrica, donde las hembras se tiran a todos los machos que quieren, y luego la otra vecina hace lo mismo y se tira a todos los vecinos, y luego la siguiente se tira a todos los vecinos. Entonces llega un pastor protestante ahí, nos convence de que la monogamia es la neta del planeta, que no debemos tener muchas parejas, etcétera. ¿Qué va a ocurrir? Pues lo que es muy claro es que si nos convence de ser monógamos, el, la tarea de hacer los orgasmos en las hembras, en vez de que tenga 6 machos a su disposición hasta que esté satisfecha, ahora la tarea la tiene que hacer solo uno. mm, ya, Y es muy posible que no le alcance con ese uno ujú, para alcanzar un orgasmo a ella. mm, Entonces, en ellas, el resultado de la monogamia es la anorgasmia. mm, Y en ellos, pues la eyaculación precoz en el sentido de que va a eyacular y va a perder la erección antes de lo que la pareja quisiera, porque esa es la definición de eyaculación precoz, o sea, no es del tiempo, ¿no? Sino de, ¿es suficiente el tiempo para que tenga placer tu pareja o no? Así es como se define la eyaculación precoz.
Entonces, esos son los dos regalitos evolutivos de la monogamia Mm, para nuestra especie. La ujú, monogamia no es natural y no solo no es natural, sino que produce problemas en la sexualidad de las personas. ujú, Y la cultura nos ha regalado que en vez de esta enorme diversidad de posibilidades que son las naturales, o sea, hay gente a la que le gusta pellizcarse, hay gente que le gusta tener muchas parejas, hay gente que no le gusta tener, etcétera. O sea, la diversidad sexual humana es altísima, pues, ¿no? No hay exclusividad. Hay personas que les gustan las personas de su mismo sexo casi exclusivamente, o que les gustan ambos sexos, etcétera. Toda esta diversidad, culturalmente, en ujú, algunas religiones, en la rama judeocristiana estoica, por lo menos, pues se convirtió en un buffet en donde lo que hay es desayuno monogamia, comida monogamia, cena monogamia, agua de monogamia, guisado de monogamia, postre de monogamia. O sea, ese es el buffet que nos dejó el judeocristianismo en relación a la sexualidad. Y sí es un enorme daño a las posibilidades y una enorme, pues, problemática derivada de eso, que es la que le da de comer a los sexólogos que son terapeutas. ujú, Perdón, creo que sí me colgué. Ah, si quieren ver este librito, está lleno de ejemplos de los que acabo de dar ujú, en relación a los prejuicios que hay al observar a otras especies con el filtro de que todas deben ser monógamas, todas deben ser parejas estables, etcétera. Bueno, parece que no. Puede ser que no sea, eh, puedo debatir algunos de los puntos del libro, ujú, pero en su mayoría el espíritu del libro es excelente. Es de Christopher Ryan y Casilda Jetta. ujú. Eh, ella es hindú, él es gringo, y lo que hicieron es una revisión de todos los prejuicios en torno al monogamismo, a la promoción de la monogamia como forma exclusiva de relacionarse entre los Claro. seres humanos. Y ahora sí, es 1 hora y 15 minutos, Claudia. Entonces lo vas a tener que editar porque si no, no No va a caber importa. No, en sí el cabe, tiempo que claro que tienes sí. destinado. Pues gracias, yo ya acabé, pero si tienes alguna otra pregunta o algo no quedó muy claro, pues va, No, pues creo aquí que estoy. quedó bastante claro y la verdad es que muy interesante esta explicación y sobre todo estas aportaciones que nos deja en reflexión, ¿no? Esta parte de la anorgasmia y de la eyaculación precoz, creo que nos deja así como una parte reflexiva a los sexólogos que vemos también este programa y este proyecto. Y pues bueno, le agradezco mucho su valiosa aportación como siempre y sobre todo que nos deja siempre cambios a nuestra perspectiva y a los esquemas que traemos a veces ya muy determinados. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, Claudia. Nos veremos pronto. Claro que sí. Ahí dejamos su correo para que también si alguien le quiere escribir, pues adelante. Y nos vemos muy pronto en otro conversatorio. No se olviden de vernos en estos conversos que tenemos tanto en radio, los jueves a la 1 en vivo, con temas de psicoterapia, sexualidad, salud y educación. Y también, pues, estos conversatorios que vamos subiendo al canal de YouTube, Claudia Hernández Madrigal. Muchísimas gracias, maestro. Le mando un abrazo. Espero dárselo pronto en presencia y le agradezco sus valiosas aportaciones que van a ser de mucha utilidad. Ya le enviaré el link para que puedan también verlo por allá. Gracias, Claudia, a ti. Muchas gracias.